para que quede ahí. Sí, Ajá. porque eso me queda a mí en registro. Entiendo, le doy aquí no entendido. Ok, Sí, me queda el listo. registro a mí, y así yo puedo volver a escucharlo cuando lo ¿Me, necesite. o- me oyes Sí, bien? perfecto, perfecto. Ok. Si Sí, no, no tengo necesidad de conectar el micrófono, entonces. no, 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 se escucha Ok. perfecto. Bueno, la primera pregunta, o sea, son preguntas muy simples, la verdad. ¿Es por qué se considera importante el cambio climático en su perspectiva? ¿O por qué no? ¿O cuál es su perspectiva al respecto? Bueno, con el cambio climático está sucediendo algo. Hay mucha desinformación y se ha convertido en bandera política de bando y bando. Ujú. Entonces, estos radicalismos de un lado y del otro no hacen que el tema se tome realmente en serio. Y al final el grueso de la población pues no le para, no sigue adelante, no mira hacia arriba como la película. O Como sea, que no hay no confianza lo en toma quién en cuenta confío. porque exacto, unos sí, otros no. Los dos tienen un poquito de verdad, pero entonces con medias verdades te tratan de manipular y sobre todo Yeah. porque esto cayó en la política, ¿no? Y más que en el tema científico real. Además, puedes pagar científicos de lado y lado también, entonces es un problema. Entonces, algunos consideran que que el ser humano todavía no es capaz de cambiar el clima general del planeta para que haya un cambio climático. A ver, que venga una glaciación de nuevo, por ejemplo, una era de hielo. Eso no Ajá, es eso no. controlable. Entonces, a veces queda en evidencia que vamos a reducir los aportes de carbono, pero vino el volcán La Palma, por ejemplo, Ujú. y aportó el carbono de 2 años Entiendo, en un mes, ¿no? entiendo. Eh, puede venir un meteorito y acaba con el planeta. Ahí sí va a haber un cambio climático real, ¿no? Para Claro, algunos, desde ese punto de vista. Para otros, dicen que nosotros somos los causantes del del calentamiento calentamiento. global. Ujú. Entonces, si bien es cierto, si hemos inferido, sobre todo yo lo veo desde el punto del mal uso de los recursos naturales, ¿no? El mal Exactamente. uso. Y sí, lógico, hemos cambiado ciertos microclimas, incluso Mm. ahora en geología tenemos una nueva era que se le llama la era el antropoceno, imagínense, Ujú. que es porque nosotros hemos modificado incluso la geomorfología del planeta, ¿verdad? Pero bueno, es un tema de conciencia esto, más allá del cliché, porque los ecologistas entonces se lo pasan de congreso en congreso, viajando en aviones, usan Realmente ropa toman, sintética. exactamente. Entonces, estos temas hay que sincerarlos mucho y de conciencia. Y sí, bien es cierto, pues la Tierra está pasando por un cambio climático, Ujú. pero no, lo que queda en discusión es si es el cambio climático por periodos de retorno que siempre ha tenido la Tierra, Exactamente. ¿verdad? O si es por lo que está sucediendo con el mal uso de los recursos. Lo que es cierto es que el ser humano tiene que tomar conciencia de eso, Eso sí. adaptarse y procurar no contribuir, pues, Exactamente, al de menos. esa manera, ¿ves? Eso es lo Y que podemos comenzando hacer como por casa. especie, exactamente. No, tiene Ajá. mucha razón. Yo leí un autor que decía que la Tierra ha pasado por muchos cambios climáticos, que es como parte natural, pues, de un proceso, como Sí, te estaba sí, diciendo, como sí, las eras de glaciación, pero nosotros obviamente podemos hacer algo como especie, como tal, y si eso claro. contribuye un poco a aligerar el impacto que se puede tener, bueno, ¿por qué no? Me encanta la respuesta, creo que es la respuesta más brillante que he tenido en esta pregunta. Sí, te dicen, por ejemplo, que la Tierra nunca había estado tan caliente como ahorita y eso es falso. Es falso, Eso es ok. mentira. Hubo un momento de cuando la era de los dinosaurios, la Tierra era totalmente tropical, ni siquiera teníamos polos. O sea, ha ido y ha venido el derretimiento de los glaciares, ha sucedido y ha vuelto varias veces. Lo que pasa es que en la escala humana no lo vemos o no lo hemos visto. Claro. Igual los periodos de retorno, muchas veces hay inundaciones, sequía y se habla de periodos de retorno. Pueden suceder Ujú. cada 100 años, cada 150 años, pero como ahorita tenemos redes sociales, ahora la gente se entera de todo y cree que estamos viviendo el apocalipsis y son cosas que vienen todos los días, revienta un volcán sobre el planeta, todos los días hay terremotos, todo, pero antes no teníamos esta cantidad de información al instante que nos tiende a veces a confundir y a ya malinterpretar las cosas, ¿no? Pero entonces hay que ser muy sincero en eso. Lo que sí es real es que tienes que comenzar por casa. ¿Por? Si no, todo lo demás, con estos temas ecológicos hay que comenzar por casa,
porque si no todo se queda, como dijo la chiquilla esta sueca, en bla, 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 bla. Ah, exacto. Entonces, tenemos Greta. que sincerar eso. Ok, no, interesantísimo. O sea, nosotros podemos decir que va a volver a pasar una era, como por ejemplo lo de la glaciación, y cómo nosotros nos podemos enfrentar a eso, o sea, como especie, porque lo podemos sobrevivir si eso llegase a pasar de nuevo. O un periodo Claro, muy mira, caliente, o sea, una... exacto. ¿Tú por qué crees que nos queremos ir a Marte, Karina? Claro, claro, O sea, esto es cíclico, entonces el ser humano está buscando exactamente, alternativas cíclico. porque yo les recomiendo que vean la película No mires arriba, que me Yo la parece empecé a ver espectacular. y no la terminé, la voy a terminar hoy, te lo prometo. A mí me encanta porque son todos estos temas de cómo se manejan las cosas, la política, las mentiras, las Sí, verdades, cómo se desprecia a los sí, científicos y todo este tema de las redes sociales que está causando de verdad demasiado confusión incluso en confusión. esto. Ujú, Pero sin duda el ser humano se tiene que adaptar, o sea, nosotros hemos sobrevivido como especie por la capacidad que tenemos de adaptación. ujú. Entonces, frente al cambio climático, que es indetenible para mí, independientemente de que seamos nosotros los causantes, la industrialización o no, o que sea un proceso natural, nosotros tenemos que adaptarnos a ese cambio. Si Exacto. no, no es selección natural, pues si no, no sobrevive el más fuerte y hemos Sí, demostrado que somos el ser supremo sobre el planeta y por eso hemos avanzado eh, siglo tras siglo, milenio tras milenio y así será. La raza humana jamás va a desaparecer porque si nos tenemos que ir del planeta nos iremos. nos iremos. Entonces eso es parte de la adaptación. Pero sí, de todas maneras creo, bueno, a lo mejor viene ligado con tus otras preguntas, creo que esto se va a recuperar. O sea, ya viene todo un tema de tecnologías limpias, con esto de Ujú. la pandemia ha salido beneficiado el medio ambiente. Creo que eso es parte de todo esto también, sin Y sobre caer todo con el en tema de la teorías movilidad. conspirativas ni nada de eso, pero creo que esto es una terapia de shock para que la gente Ujú. cambie su proceder. Comportamiento, sí. Entonces, es eso, pero frente al cambio climático no nos queda más que adaptarnos, Exactamente. adaptación. Adaptación, perfecto. La segunda Exacto. pregunta sería si usted considera que los paneles solares son una solución para la reducción de emisiones de CO2 y por qué. Sí, bien. Aquí en este tema, Karina, hay que tener mucho cuidado. O sea, ¿qué sucede? Se nos vende de todo hoy en día con una etiqueta ecológica, con un arbolito verde, pero siempre que vamos a incorporar algo que sea realmente ecológico, entonces tenemos que buscar la trazabilidad de ese producto, a ver Ujú, cómo es su huella de carbono. ujú. Y su huella de carbono no es nada más que cuántos litros de agua se necesitaron para crear ese producto, Reducirlo. ¿verdad? Ujú. Entre otras cosas, pero para que la gente lo vea más simple, porque no podemos explicarle, ese ha sido el otro error, se le explica a la gente esto de manera que no lo entiende. Entonces, ¿cuántos litros de agua se usaron en el recorrido de ese producto? Entonces, con los paneles solares hay que tener mucho cuidado también porque hay muchas marcas, muchas tecnologías. Tradicionalmente son de silicio, ¿verdad? Son paneles de silicio policristalino o Ujú. monocristalino, pero el silicio tiene una alta huella de carbono. No se fabrica completamente en una sola fábrica, tiene que pasar por varias fábricas. Y el Son transporte. son capas y capas, luego tiene un problema grave a la hora de reciclar, porque tiende a ser manejado ya como un material y sustancia peligrosa. Los transportes, porque si todos los países tuviéramos la capacidad de fabricarlo, chévere, pero hoy en día casi todo viene de China. Ujú. Entonces, toda esa cadena que estamos hablando. Pero sí, sin duda es contribuir porque le bajamos presión a la red de energía nacional, no importa dónde estemos, al Exactamente. sistema eléctrico de ese país. Le O sea, bajamos como presión. que a pesar de que todavía se contamina un poco en su producción, es una de las soluciones que son más efectivas en la actualidad. Sí, Se y es puede lo que decir te digo así. que es tratar de comenzar por casa, sobre Ujú, todo para el uso residencial y en ujú. algunos casos industrial, depende de la capacidad de la industria, Exactamente. porque hay industrias que no se pueden hacer de esto porque no da la capacidad, ¿no? Por su gran consumo. Ahora bien, yo lo que veo con mucho cuidado, con mucho recelo, estos grandes parques solares, Sí, yo también. eólicos también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque
la energía la tiene que transmitir. Entonces, ahí es donde yo quiero que quede claro esto. O sea, no Perfecto. importa qué tan limpia sea la energía, sea hidroeléctrica, como es el caso de nosotros acá en Venezuela, que siempre nos hemos jactado de decir que tenemos una energía limpia. Eso es entre comillas, ya te voy a decir por qué. Igual pasa con los parques solares gigantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque bien sea parque solar, bien sea hidroeléctrico o eólico, estás ocupando un espacio y lo estás impactando. Cuando Exactamente. se creó el embalse de Guri, por ejemplo, fue el lago artificial más grande del planeta para ese momento. Bueno, ahí se perdieron pueblos, poblaciones, miles, millones de hectáreas, fauna desplazada, tal, y es un impacto irreversible, ¿verdad? Bueno, chévere, se formó un lago ahí inmenso, y así ha pasado con las tres gargantas en China y todo. Entonces, ya por ahí no es tan limpio. Bien, ya la tengo, ya estamos generando. La generación ahora sí es limpia porque no produzco carbono, solamente por eso, Solamente la pero no, instalación. no porque no tiene emisiones, pero no es que sea limpia, porque sí estamos contaminando en otros aspectos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las turbinas necesitan aceite, lubricantes, hidrocarburos. Ahora, y viene ahora la transmisión, que es donde quiero hacer énfasis. La transmisión es un gran problema. Esa es la pata coja de la generación eléctrica. ¿Por qué? Porque los grandes centros de generación están muy lejos de los centros de consumo, casi siempre en todos los países. Te lo digo yo que he recorrido ya toda Sudamérica y pasa lo mismo. En Chile, con estos grandes parques solares, están en el norte, en el desierto, y esa energía hay que transmitirla bien lejos. Es más, la mayoría no llega a Santiago, se queda en el camino. Igual nosotros, igual pasa en Itaipú, ahí la triple frontera Argentina, Paraguay, Brasil, esa energía hay que llevarla kilómetros, miles de kilómetros de distancia. Al lugar Entonces, ¿qué donde... pasa? Tengo que atravesar bosques, tengo que hacer un corredor de servicio, abrir suelo, meter líneas de transmisión, eso requiere un mantenimiento periódico, ¿verdad? ¿Qué sucede? En ese lugar hay una desfragmentación del bosque, a lo que yo paso que queda como si lo hubiéramos pasado una esquirla, una cuestión de afeitar. Hay animales que no vuelven a cruzar al ver eso. Por Claro. ejemplo, hay un campo El electromagnético en las impacto líneas. ambiental es muy grande. Exacto, tengo que llevarla a sus estaciones para aumentar la energía, porque a mayor distancia que se transmita, pues la energía se va perdiendo. Entonces tengo que asistirla con aquella cantidad de subestaciones que cuesta una millonada y que están llenas de materiales y sustancias peligrosas, que si no lo manejamos bien, pues no es limpia nada, la Claro. distribución de esa energía no es limpia. Entonces, ¿qué sucede? Ahí es donde sí el panel solar viene a agarrar importancia, porque el panel solar es en sitio. Entre más cerca sea, Centralizado, y exactamente. en este caso que se genere en el propio infraestructura, pues mucho mejor Más, aún. y más sostenible. Genial. Claro, Perfecto. totalmente. Ok, entonces podemos decir que los paneles solares son una forma eficaz y eficiente de lograr las metas de cambio climático de las naciones y los municipios. Sí, sin duda. Están en los objetivos estos 2030 que han llamado. La Y Agenda sí, 2030. sí van por ahí. Si bien todavía no tienen todavía mucha eficiencia, los paneles solares hasta ahorita del 100% de la energía solar que reciben, apenas el 21-22% es lo que, Se puede lo que, utilizar. lo que utiliza. Pero bueno, cada día la tecnología está mejorando más, Claro, y y ahora eso tenemos depende de la otros tecnología y casos los ya. avances. Sí, ya, entonces ahora tenemos fotoceldas de telururo de cadmio que ya nos permiten incluso lo que se llama el BIP-PV o el BIP-PV, que es el Building Integrated Photovoltaic, que permite integrar ya esta tecnología panel en el diseño per se del edificio. Entonces, hacia allá vamos Ese es para el que futuro. también no influya con la estética, con la arquitectura. Y Eso me bueno, encantó, lo y que usted tiene me que ser mandó un me fascinó. movimiento tecnológico. Perfecto. Ok, ya yo le había comentado que en Ámsterdam el porcentaje de uso de paneles solares o energía solar es muy bajo. ¿Usted por qué cree cuál es la razón por qué este porcentaje es tan bajo en Holanda? Tiene que ser que, mira, la gente se adapta es por el bolsillo, Sí, por el totalmente. bolsillo. Eso de que cultura, que la conciencia, no. La conciencia es cuando le dan en el bolsillo, en el salario. Entonces, porque ahorita te voy a hacer una comparación con los casos conocidos, con España, Inglaterra,
Alemania, y bueno, tú que estás allá en los Países Bajos, ¿no? Tiene que ser que aún es económica la energía que provee el Estado o las empresas privadas, que no sé cuál serán allá, tiene que ser que es económico aún, Realmente no es porque, económico ajá, porque en las encuestas dicen que es costosa, pero yo creo que puede ser que ellos no han hecho los cálculos y han visto que la inversión en paneles solares quizás a largo plazo ahorra más dinero. Eso pudiese ser. sí, el periodo de retorno, que se Ujú. llama. Porque Sí, mira ahorita que se En dice eso. España hay un boom Ujú, tremendo, un boom ujú. tremendo. Claro, España tiene mayor condición, está más al sur, es un país que vive práctica semiárido incluso en el sur es prácticamente desértico, ya es el Sahara. En Andalucía es todo un boom. Tan es así que se está volviendo como una burbuja en España todo esto de los paneles solares y todo esto porque hay mucha gente metida y hay que tener cuidado. Pero lo que pasa es que en este caso, allá la compañía es Iberdrola, es supremamente costoso la energía en España y eso es el principal motivo del boom en España. Claro, tienen una gran insolación y eso les ha permitido. Habría que ver también las condiciones en los Países Bajos, están más al norte, Es el más verano es más frío. corto, Exacto, más nublado. la nubosidad, todo esto, pero acuérdate que ellos tradicionalmente pues tienen toda la vida trabajando con lo eólico, con sus Ujú. molinos, famosos molinos de viento, y eso hace que sea menos costoso. Estoy seguro que es menos costoso que España, aunque sea Sí, puede eh, ser. No sí, y tengo eso es las menos cifras para también. comparar. Sí, aunque Ajá, ahorita con lo que usted me explicó, me doy cuenta que los molinos de viento, me imagino que para transmitir también la energía que producen también se afecta. es Ok, el mismo problema, o sea, ahí estamos. O exactamente. sea, Mm. ningún país puede venir con esa mentira piadosa, decir que está produciendo energía limpia, si tiene que transmitir Oh, wow. la electricidad y llenar todo su país de tendidos eléctricos. ¿Entiendes? Entonces, eso trae complicaciones. Ay, no sé qué En hice. el caso de Alemania, por ejemplo, Alemania era muy económica la energía porque ellos tenían sus plantas nucleares. Ahora, cuando pasó el tsunami en Japón, que se reventó la Fukushima, que entraron en pánico, todo esto, se tomó una decisión por impulso, una decisión política para satisfacer a los grupos ecologistas, que yo llamo ecologistas de cafetín, que no saben de números, y una cosa son los números y otra cosa es sentarse en un bar a beber vino y a decir que hay que apagar todo. No, entonces eso no es así. Apagaron las plantas nucleares y bueno, no sabían lo que se venía con Rusia ni se lo imaginaron y ahora no saben qué hacer, están pensando en volver a encender las plantas nucleares. Que para encender una planta nuclear pueden pasar más de 5 años para Wow, volver a arrancar. para poderla activar Entonces, bien. si bien Ujú. la gente le tiene miedo a la energía nuclear por lo que pasó en Chernóbil y todo eso, Claro, bueno, la historia es otra. Chernóbil estaba en los soviéticos, eso se manejó sí, patético, fatal lo que exactamente. sucedió. Ese tipo de cosas, Negligentemente. pues, Ujú. con todo lo que pasó en Japón y todo, es una energía, es la más limpia ambientalmente, es la energía más limpia que existe. Ahora bien, si algo sale mal, es la que Es peor daño peor ambiental va a causar, facto causa. ¿verdad? Pero no, el mundo va a migrar a eso, energía solar, eólica y nuclear, porque no tenemos opción, No hay no opción. tenemos opción. Si Actualmente es no que hay de verdad otra, se quiere. exacto, no hay No, otra si es que forma. de verdad se quiere, exacto. Y es Perfecto, más, yo creo que ya hay un punto de no retorno también exactamente. ¿cierto? ¿Por qué? Porque ¿quiénes se pueden dar ese lujo? Entonces allá en Europa se les olvida que existe África, Suramérica, el Ujú. sudeste asiático, donde la pobreza es tremenda. Claro, Entonces no podemos hablar de temas ecológicos mientras que exista tanta pobreza, tanto nivel de pobreza. No le puede decir a la gente en Haití, por ejemplo, cuando tú pasas encima de un avión por la Española, que es la isla que tiene Haití, República Dominicana, tú ves los bosques de un lado y del otro lado no hay nada. ¿Por qué? Porque los haitianos tienen que tumbar los bosques para poder cocinar y se tienen que comer todo animalito que ande por ahí por el claro. hambre, así de simple. Entonces es difícil a veces hablarle de ecología a la gente del campo, por otro lado, Claro, cuando cuando no le estás todos no tenemos dando las una mismas alternativa. condiciones, exactamente. Exacto, Wow, exacto. increíble. Mire, nos quedan 7 minutos porque, como le dije, esto nada más nos deja 40 minutos y perdimos como Ok. 20 en la conexión, pero no sé si está bien que hagamos otra reunión.
Sí, si ¿Sí? se acaba el Ok. tiempo, pones otro ¿Y si usted quieres está bien seguir. de tiempo? No lo estoy Sí, molestando sí, con... tranquila. Sí, Y ok. por eso te dije Muchas que lo gracias. hiciéramos en la tarde, está tranquila. Ok, bueno, aquí tenemos 7, entonces vamos con la segunda, la otra pregunta. La otra pregunta es, ¿cuál considera usted que pudiesen ser las barreras o dificultades para lograr la transición a la energía solar en general? Mira, todo esto es voluntad política, así de Voluntad simple. política. Sí, yo Esta también. tecnología está lista desde los años 70, desde Mm, que se empezaron a mandar satélites al espacio. Los satélites funcionan con paneles solares. Y yo exacto. tuve de niño, yo tuve un relojito que se puso de moda, que era con un panelcito solar. O Increíble. sea, esa tecnología está lista. Lo que pasa es que los intereses políticos no lo dejaron. Los carros eléctricos, la tecnología está lista desde finales de los 80 y los intereses políticos, las grandes corporaciones que manejan el petróleo, no lo van a permitir. Pero bueno, Claro. ahorita como ellos mismos son ahora los que se van a apoderar del otro negocio, pues ahora sí va a correr más Eso que políticamente. usted acaba de decir, por ejemplo, Shell, que sabemos que ellos ya Ah, están tratando de comprar todas las compañías que existen de energía renovable, porque ya lo ajá. aceptaron. O sea, estamos ahora como en un proceso de que ya pasaron de la negación a aceptar Claro. lo que está sucediendo. Y bueno, genial, me No, no encanta es eso, que es que el petróleo se está acabando también. Y creo que y es muy 33 costoso. años, 40 años, algo así, ¿no? Exacto, y ya es muy costoso de procesar, y entonces, pero hay un negocio en esto ahora Claro, también. claro, Y ellos se van a apoderar de eso también. wow, Y bueno, ha pasado por ahí, pero todas estas transiciones van de la mano de que haya marco jurídico, o sea, todo esto se resume en voluntad política, más voluntad nada. política. Perfecto. O sea, ¿qué podría ser mejorado en materia de energías renovables o gestión de la energía en los municipios y en las naciones? Eh, Primero eso, empezar por el marco jurídico, en ordenanza, el despilfarro es tremendo, Mejor los legislación. robos, Ujú, los robos. Entonces tiene que haber una organización, un ordenamiento territorial, hay que empezar para mejorar eso, ¿verdad? ujú, Clasificar con esa visión geográfica de ordenar el territorio, dónde se consume más, dónde menos, cómo distribuirla, todo eso, exactamente. mejorar las tecnologías y la conciencia, o sea, esto es de conciencia. Ujú. O sea, la Es que gente, eso es por lo lo que menos yo aquí me... es terrible, aquí te dejan las luces prendidas de Sí, todas, yo me la total. paso La aquí detrás de mis televisión, hijos, atrás, 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 porque es gratis y como a la mi gente no le papá, duele. sí. No, mi papá siempre apagaba todo, siempre estaba Pero todo. después cuando se nos va por 4 horas, Ujú, ahí es claro. donde pasa lo mismo con el agua, igualito. Totalmente. No, aquí también me di cuenta que falta es como organizar más lo que usted dice, la ordenación territorial, porque ellos dicen, queremos para 2050 reducir en 95% la emisión, la emisión de CO2. Queremos que para el 2050 todos los techos disponibles tengan energía solar, pero no sabes cuántos techos tienen, no saben cuáles son los techos disponibles, no Imagínate tú. saben cómo, o sea, que cómo eso va a afectar la red o la infraestructura, porque tienes la capacidad, o sea, yo no encontré información de nada de eso. Incluso la persona que entrevisté de la municipalidad me dice, yo no sé de dónde ellos hacen los reportes porque esa información no la tenemos nosotros accesible. Te imagínese un investigador. O sea, sí, me parece que Ah, bueno. su recomendación me parece increíble, muy acertada. ¿Quién considera usted que es el principal responsable de lograr los objetivos y metas establecidas en materia de cambio climático? Nosotros mismos, como te dije, esto tiene que empezar por casa y nosotros exigirle más bien a los gobiernos locales, estadales, municipales, cantonales, como sea esa división política, eh, es la voluntad del pueblo la que puede lograr esas cosas. El Y cambio. viceversa. Y si el pueblo no quiere, pues entonces tiene que ser voluntad política, ¿verdad? Entonces tiene que Exactamente. ser en conjunto. Pero Regulaciones. sin duda alguna, pues la responsabilidad tiene que venir del Estado, pero a través de la educación y, vuelvo y repito, de un ordenamiento territorial. Perfecto. ¿Cuáles son los componentes o aspectos más importantes del proceso de la transición energética o energía solar? O sea, para ser más preciso. Componentes o aspectos que usted vea, o sea, inversión, bueno, ya sabemos que educación es uno. ¿Se le ocurre alguna otra? Sí, mira, tecnología, Tecnología. tecnología, seguir sobre todo mejorando las tecnologías de almacenamiento, por ejemplo, ya las baterías de esos ácidos sulfúricos están de salida ya, las baterías de gel,
ya existen baterías de litio ferroso, habemos empresas pioneras en eso, que son más amigables a la hora de reciclar y que pueden ser biodegradables o son biodegradables. En el tema de toda la parafernalia que requiere, porque la gente cree que ponen un panel solar encima del techo y ya le prende toda la casa, y no es así. No, no, Necesitas toda una parafernalia de cable, de inversores, todo esto. Entonces, cada componente de esos tiene que estar al día tecnológicamente para que sea eficiente. Y bueno, no podemos dejar esto en manos de China. Entonces, ujú, todo esto se fabrica en China, ¿por qué? Por los costos de la mano de obra. claro, Entonces, esto tenemos que llevarlo a África, a Latinoamérica, a donde también la mano de obra es económica, hay que traerse eso. Lo que pasa es que hay un papel ahí de la seguridad jurídica de cada país y ujú, todo esto, pero tendrá que pasar en algún momento, en algún ¿no? momento, Pero sí. yo creo que ese es el camino clave de la transición, mejorar la tecnología para que sea más eficiente el poder traer toda esa energía del sol que es inagotable. Claro, claro, y la participación, ¿no? Y compartir los conocimientos, porque también me he dado cuenta que no hay mucha mano de obra capacitada, ¿no? Para trabajar en esto, o sea, es como Sí, muy sí, sí. limitado. O sea, por eso, llevarlo a las escuelas técnicas, por ejemplo, Exactamente. eh, de todo eso. Voy a cerrar ya esta reunión. Faltan dos Sí, preguntas, entonces voy a abrir la otra para no dale. perder esto. Ok, vale, ya le mando el link.